Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 28 días caminando con Jesús, conociendo al Hijo de Dios a través de los Evangelios. Día 11. Marcos capítulo 8. En aquellos días, como otra vez hubo gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo misericordia de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los envío en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió, y dio a sus discípulos que pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Luego, entrando en el barco con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, y vinieron los fariseos, y comenzaron a altercar con él, demandándole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo de su espíritu dice: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en el barco, y se fue a la otra ribera. Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo: Pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice: ¿Qué altercáis? ¿Porque no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis ciego vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, ¿y no os acordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Y vino a Betsaida, y le traen un ciego, y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: Veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo que mirase, y fue sano, y vio de lejos, y claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: Juan Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice: Tú eres el Cristo. Y les mandó que no hablasen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y ser reprobado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó, y le comenzó a reprender. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo: Apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y llamando a la multitud con sus discípulos, les dijo: Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio,
éste la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos capítulo 9. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y los sacó aparte, solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos fueron vueltos resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces, respondiendo Pedro, dice a Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí, y hagamos 3 tabernáculos, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro. Porque no sabía lo que hablaba, ya que estaba fuera de sí. Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello, resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿qué es lo que los escribas dicen, que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restituirá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho, y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y como vino a los discípulos, vio gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la multitud, viéndole, se espantó, y corriendo a él, le saludaron. Y preguntó a los escribas: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le aconteció esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas, si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer esto, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando con lágrimas: Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que era muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron juntos por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres, y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice:
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dice: El que recibiera en mi nombre uno de los tales niños, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y le respondió Juan diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que fuere piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y fuera echado en el mar. Mas si tu mano te hace caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco, que teniendo dos manos, ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies, ser echado en la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te hace caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado a la gehenna, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todo hombre será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. Marcos capítulo 10. Y partiéndose de allí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió la multitud a juntarse a él, y les volvió a enseñar como acostumbraba. Y llegándose los fariseos, le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer, tentándolo. Mas él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, macho y hembra los hizo Dios. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer. Y los que eran dos, serán hechos una carne, así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dice: Cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu madero, si quieres ser perfecto. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos:
cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un cable por el ojo de una aguja, que el rico entrar en el reino de Dios. Mas ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí: ¿Y quién podrá salvarse? Entonces Jesús mirándolos dice: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándolos, les dice: Sabéis que los que se ven ser príncipes entre los gentiles, se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes, tienen sobre ellos potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista, y seguía a Jesús en el camino.